Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos de cuántos cachorros puede tener un pastor blanco suizo. El pastor blanco suizo es una de las razas grandes más populares que podemos encontrar. Se trata de un perro con un carácter especial, muy dispuesto al adiestramiento y la obediencia, siendo un excelente guardián y el mejor compañero de la familia. Si has elegido una hembra como mascota y estés decidido a montarla o ya la has hecho, una de las dudas más frecuentes que nos surgen, especialmente cuando se trata del primer embarazo, es la cantidad de perros que parirá. Una información importante para preparar el entorno adecuadamente y ayudar a tu perra en todo lo posible. Factores que determinan la cantidad de cachorros que tendrá la perra pastor blanco suizo. Aunque el organismo de los animales funciona de forma sincronizada y maravillosa, los perros no son máquinas, por lo tanto no tienen siempre la misma cantidad de cachorros. Algunos factores pueden interferir en la cantidad de cachorros presentes en la camada, que puede variar según la edad de la perra. Los partos más numerosos suelen ocurrir a partir del cuarto celo, si está bien nutrida y alimentada. El momento en el que se hace el cruce, las perras blancas suizos solo tienen 2 días fértiles y cruzarlas en esta etapa garantizará una mayor camada que hacerlo algunos días antes. El esperma del perro puede sobrevivir dentro de la hembra hasta 2 días. Por eso, si la monta se hace 2 días antes del momento fértil, la hembra puede quedar preñada, pero es probable que solo pocos espermas estén vivos para fecundar los óvulos, lo que reduce la cantidad de perros de la camada. Es la perra quien liberará la cantidad de óvulos que se expondrán a la fertilización, según factores como su tamaño y su herencia. Por lo tanto, el mito de que depende únicamente del macho la cantidad de cachorros es falso. Y la cantidad de cachorros dependerá de la cantidad de óvulos maduros que se desprendan de los ovarios del día en que se haga la monta. Y luego, claro, la fertilidad del semental. Además, aquellos pastores blancos suizos que tienen pedigrí, cuyas montas se cuidan en extremo, suelen tener una menor cantidad de cachorros que los ejemplares de la raza que no cuentan con un linaje tan puro o cuidado. Una vez explicado lo anterior, debemos tener en cuenta que el pastor blanco suizo es una raza grande, por lo tanto sus ovarios tienen la capacidad de producir más óvulos y su útero tiene más espacio para almacenar a los cachorros, lo que quiere decir que son mascotas que suelen tener camadas numerosas. Un pastor blanco suizo que no tiene un pedigrí demasiado cuidado suelen tener entre 7 y 9 cachorros, mientras que ellos con pedigrí de linaje suelen parir entre 4 y 6 cachorros. Es básico tener en cuenta que esto no es una norma, debido a que tantos factores interfieren en la monta. Pueden haber partos donde la perra tenga más o menos cachorros de los que aquí mencionaros. Una vez que tu perra haya parido, es básico respetar el momento del parto del animal y las primeras horas en las que tanto los cachorros como tus mascotas están juntos. Recuerda que los perros son altamente olfativos, por eso no debes bañar a tu perra después de parir o podrías retirar su olor natural y por tanto confundir a los cachorros. Sin embargo, es útil que la apartes del nido cuidadosamente y la limpies con un trapo húmedo en agua tibia. Después sécala con algunas toallas y regrésala con los cachorros. Durante las 12 primeras horas tu perra pastor blanco suizo no querrá comer, pero es importante darle agua fresca en abundancia para mantenerla hidratada. Cuando el animal recupere el apetito, deberá tener a su alcance comida nutritiva. Los cachorros de pastor blanco suizo no deben separarse de su madre antes de las 8 semanas de edad. Esto podría afectarlos en su aprendizaje y desarrollo. La recomendación, de hecho, es esperar, si es posible, hasta las 10 semanas para darles un nuevo hogar. Y eso es todo, amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias!